Hoy vamos a intentar ver neumonía. Es una patología bastante frecuente en nuestro medio y vamos a intentar hablar de básicamente todo lo que podemos de ella. Vamos a ver más o menos qué es, por qué es importante, cómo se clasifica, qué patógenos la causan, cómo se presenta. Vamos a ver que hay una heterogeneidad ahí importante, cómo la vamos a enfocar y finalmente cómo la vamos a manejar, unos aspectos muy prácticos alrededor de esto. Vamos a intentar que haya un video separado para cada una de estas cosas. Un video introductorio, algo sobre microbiología, algo sobre manifestaciones, abordaje y manejo. Para comenzar, ¿de dónde yo puedo leer este tema? En Colombia nosotros tenemos esta guía, que es la guía del 2013. Es bastante completa, es bastante fácil de leer, sin embargo está un poco desactualizada en algunos aspectos. De tal manera que ustedes que quieren quedar de manera completa con el tema, tienen que complementar con algunas otras fuentes. Hay un artículo en Lancet que es un poquito más reciente. Si ustedes quieren ya irse un poquito más por lo fino, ustedes van a ver que las neumonías son diferentes de acuerdo a quién le pasa. Entonces hay artículos para pacientes inmunosuprimidos. Este es un artículo de la Academia Americana de Médicos Familiares, también es bueno, un poquito desactualizado también como nuestra guía, pero puede usarse. Este es una revisión muy buena si ustedes se leyeron la guía del 2013, que está aquí abajo, y quieren complementar o ver qué es lo nuevo. Este es una buena revisión que actualiza un poco sobre lo que la guía se queda atrás. Y en cuanto a la parte de la neumonía asociada al hospital, la neumonía adquirida en el hospital, estas son como nuestros puntos de referencia, las guías de la ITSA y nuestras guías colombianas. Para comenzar, la neumonía se define como una infección del parénquima respiratorio. Eso es una neumonía. Lo diferenciamos de los demás tipos de infecciones respiratorias que son muy frecuentes debido al sitio en el que está afectado. Las infecciones respiratorias superiores usualmente se definen como aquellas que ocurren a partir del cartílago cricoides para arriba. Las inferiores del cricoides ahí para abajo. Usualmente bronquitis, hablamos de cuando es una infección pues del árbol bronquial, por decirlo así, que es una presentación un poquito más de mala movilización de secreciones, mientras que esta, aunque puede presentar con una sintomatología parecida, va a ser una infección como tal del parénquima, de los alvéolos. En la neumonía que nosotros tenemos pensado en la gran mayoría de veces, lo que sucede es que llega un microorganismo que se deposita y se inocula en algún alvéolo. Ese microorganismo comienza a crecer, a proliferar. Recuerden ustedes que los alvéolos, ya que están conectados entre sí por unas cosas que se llaman los poros de Kohn y también con los respectivos bronquiolos por otros poros que son los de Lambert. em, entonces, ese microorganismo es capaz de invadir no solo un alvéolo, sino un gran grupo de alvéolos. Generalmente la neumonía más clásica es la que compromete un lóbulo puntual. Y se da precisamente por eso, porque llega el patógeno, comienza a crecer en un alvéolo, se esparce a los demás, los llena y al llenarlos altera la dinámica respiratoria normal. Un poquito más hablando de esto, como aprovechando que está esta imagen aquí, la neumonía clásicamente se agrupa en unas fases. Eso es algo un poquito más de vieja escuela, pero todavía es pertinente. Y es que en la primera fase yo tengo una congestión pulmonar, se llama la fase edematosa, en donde hay una hipervascularización, un aumento del flujo sanguíneo hacia el pulmón, precisamente por toda una cascada de agentes inflamatorios, ahí teniendo muy importante el NF-kappa beta y las interleuquinas inflamatorias. Después se da una fase consolidativa, ya como tal, en la que ingresa al alvéolo una serie sí, como un tipo de exudado que también se puede comportar como un pus relacionado al influjo de neutrófilos. Esto todo genera que el alvéolo básicamente se llene por completo y después la última fase en donde se resuelve todo este proceso que acabamos de hablar. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es una cosa muy frecuente. Si ustedes miran las 10 causas más frecuentes de muerte a nivel global, primero están las enfermedades cardiovasculares, luego están las enfermedades respiratorias crónicas y luego, de cuarto lugar, por lo menos para el 2016, están las infecciones del tracto respiratorio superior. Ellas han sido escritas desde tiempos de Hipócrates como las infecciones más letales, ¿sí? Entonces es una cosa que nosotros tenemos que saber manejar. Pues van a ser muy frecuentes, cualquier persona que vaya a pisos de hospitalización de medicina interna los va a ver. Ahora,
¿Cuál es la manera más frecuente en la que nos da neumonía? La mayoría de las personas piensan que es porque nosotros inhalamos algo, porque inhalamos algún patógeno, porque entramos en contacto con algún patógeno, no sé, nos tocamos la nariz con las manos que están sucias. Eso no, así no se da la neumonía. La neumonía en la gran mayoría de ocasiones se da por un proceso de microaspiraciones. Es una gráfica tomada de un artículo que revisa las neumonías aspirativas, que eso es otro tema un poquito em, más puntual, pero usualmente se da es porque nosotros microaspiramos los contenidos que tenemos a nivel de la vía aérea superior. Nosotros microaspiramos, ellos se depositan. Si el inóculo es mayor de la capacidad que nosotros tenemos de barrerlo con los macrófagos alveolares, ahí se va a dar la neumonía. Ahora, como yo les decía, en la primera instancia lo que sucede es que hay una hipervascularización y está llevada por una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria, como ustedes pueden ver, está medida por básicamente el macrófago alveolar y las células de defensa celular. Entonces tenemos las células T y las células NK. Ellas van a ser como los primeros que responden, van a llamar a los neutrófilos a través de una red de interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, 17, 22, 23, etcétera. Todas ellas van a converger en un factor de transcripción muy importante, muy asociado a la parte inflamatoria de la respuesta inmune, que es el NF-kappa beta, y este va a desencadenar el resto de la respuesta, que va a traer neutrófilos, va a traer células B, a que generen una respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo les hablaba, las fases, esto en lo que yo les conté al principio, que era que primero había como una parte de hipervascularización y después una parte de consolidación. Él lo llamaba como una fase edematosa, en donde primero había un aumento en la vascularización y un infiltrado em, alveolar. Después la parte eritrocitaria de todo este proceso aumentaba y esto lo llamaba la hepatización roja. Pues eso se debía a un hallazgo en patología macroscópica y microscópica, y después una hepatización gris en donde se depositaba fibrina y el pulmón adquiría unas características un poco más consolidativas. Aquí, en estas últimas dos fases, es donde el pulmón claramente se veía consolidado. En la anterior era inicios de consolidación, pero las claras manifestaciones que nosotros tenemos de neumonía ocurren es en estas dos. Y eventualmente pues se resolvía el proceso. Ahora bien, en la neumonía lo primero que nosotros hacemos como para entender el tema y para entender cómo buscarlo y cómo leerlo es clasificarlo. Nosotros usualmente metemos a la neumonía en dos grandes cajones, que son el cajón de la neumonía que se adquiere en la comunidad y el cajón de la neumonía que se adquiere en el hospital. Em, Eso tiene unos puntos de corte. Sí, claramente, si alguien nunca ha tocado un hospital y viene a mi hospital diciendo que tiene neumonía, pues es una neumonía comunitaria. Pero si el paciente ingresa al hospital por otro factor no relacionado, ejemplo, tiene dolor abdominal y lo tienen ahí un rato estudiando, y al paciente al segundo día de estar hospitalizado le da la neumonía, esa neumonía sigue siendo comunitaria, porque ahí entra un concepto que es el proceso de el tiempo de incubación. Y es que si yo llegué hoy al hospital, mañana si me dan la neumonía no fue por patógenos que están en el hospital, porque eso tomaría un poquito más de tiempo. Pues, tener un inóculo, ellos comenzarían a proliferar y más tarde me daría la neumonía. Entonces, cuando yo le echo la culpa al hospital, es después de 48 horas de que yo ya estoy ahí. ¿Sí? Si yo ya ingresé al hospital y han pasado más de 2 días y me da un cuadro neumónico, yo sí le echo la culpa a los patógenos del hospital. Lo mismo se aplica con los fenómenos de egreso hospitalario. Si ustedes dan de alta a un paciente y el paciente, no sé, 2 días, 3 días después de que da salida comienza con un cuadro neumónico, yo digo, eso debió ser adquirido en el hospital. Y es después de 7 días que yo digo, esto ya probablemente ya no es del hospital, ya es más comunitario. Los puntos de corte son muy importantes de conocer, son muy básicos y salen en preguntas generales de exámenes usualmente en básicas. Ahora, hay un cajón pequeñito dentro del cajón grande que es la neumonía hospitalaria, que es la neumonía asociada a ventilador, que se define de la misma manera. Es una neumonía que aparece 48 horas después de que alguien lo han intubado. Es básicamente la definición.
Y ya vamos a ver que esas definiciones, estos cajones, se hicieron con un propósito. No es simplemente dividir el tema, sino que se hicieron con el propósito de que enfocáramos a las causas de la neumonía. Como vamos a ver más adelante en la parte de microbiología, la neumonía comunitaria tiene unos patógenos muy particulares y la hospitalaria tiene otros completamente diferentes. Y por lo tanto su abordaje y manejo van a ser diferentes. Ustedes probablemente han escuchado este término, es un término de algunos hospitales, eso va como mucho por modas, que es el término de neumonía asociada al cuidado de la salud. La neumonía asociada al cuidado de la salud fue un término acuñado en las guías del 2005 de la ATS y DSA, en donde ellos incluían en este término que era, hagan de cuenta, como un mix, como un estado intermedio entre comunitario y hospitalaria. No es un paciente que está hospitalizado, pero tampoco es un paciente que es como los otros, como los comunitarios, porque él tiene contacto frecuente con un hospital. Entonces eran quienes, básicamente los que estaban hospitalizados en los últimos 90 días por 2 o más días. Entonces yo decía como que tiene un factor de riesgo. Quienes son residentes de un hogar de cuidado crónico, aquí es más población geriátrica. Aquellos que han recibido quimio o antibióticos IV o cuidado de heridas en los últimos 30 días, o los pacientes que se encuentran en hemodiálisis que tienen que ir de manera frecuente al hospital. ¿Qué es lo que se decía? Que estos pacientes tienen un mayor riesgo de patógenos multidrogorresistentes. Como yo ahorita les estaba contando, esta clasificación está dirigida principalmente a los patógenos. Entonces se decía que esta gente, aunque no estuviera hospitalizada como tal, sí tenía más riesgo y por lo tanto se veía manejar diferente. No sé si más adelante tengo la evidencia, pero es un término que ya se abandonó. Es un término que en las guías del 2016 de la ATS y DSA no se incluyó, precisamente porque múltiples estudios después del inicial que mostró que sí había un riesgo, no pudieron replicar los resultados y dijeron que no, definitivamente un paciente por estar en este grupo no necesariamente va a tener un mayor riesgo de multiresistencia, sino que yo tengo que hacer lo que hago con todos los pacientes, y es evaluar caso por caso para ver si en este caso sí amerita iniciarlo. Porque ¿qué es lo que sucedía? Que estos pacientes ni se iniciaban manejos empíricos muy agresivos y no era necesario. ¿Bien? Por ejemplo, si ustedes con su celular toman una foto a este código QR, les va a aparecer un artículo de donde salió esta tabla, en donde habla de cuál es como la epidemiología en pacientes de un hogar geriátrico. ¿Sí? Que esto es una de las cosas que se meten, por ejemplo, aquí. Y si se dan cuenta, no son tan diferentes. O sea, lo que acuñaron este término era que decía es que había un riesgo muy importante y muy como clave a tener en pacientes, por ejemplo, que tienen de un hogar geriátrico. Y fíjense que no, la tasa de cetoconeumonía era exactamente la misma. eh, por un punto de diferencia, la tasa de patógenos resistentes como pseudomonas era muy parecida, era casi que despreciable. 2 versus 2, 2 versus 3, 1, 1, Bacillus gram negativos 5, 4. Entonces, no es algo que nos preocupe solo por llamarse así. Bien, entonces, es un término que se ha olvidado. Este es el artículo que yo les comentaba. Básicamente, toda la literatura apunta hacia lo mismo y es ya no deberíamos usar ese término. Ustedes van a ver que igual se dice en algunos hospitales. Eso va a tomar un tiempo mientras la gente se acostumbre y lee la literatura, pero eso ya se lleva bastante tiempo, eso no es nada nuevo, esto ya se sabe que eso no se debería utilizar. Listo, entonces vamos a dejar aquí, pasamos al siguiente video de microbiología.